SA. Si nosotros nos remitimos a el álgebra, lo que podemos traer del álgebra, ¿no es cierto? ¿Dónde aparecían en el álgebra asíntotas? ¿En qué lugar específicamente? Eso le estoy haciendo una pregunta. ¿En qué lugar específicamente aparecían asíntotas? Nosotros también vimos algo ya en nuestros ejercicios anteriores. No lo llamamos asíntota, pero vimos algunos lugares raros, ¿no? Esos son los que tenemos que analizar ahora. ¿Dónde Creo que las aparecen las funciones racionales. Exacto, pero ¿qué lugar de la función racional? Ahí va la cuestión. Y estás por ahí, está cerca. ¿Qué lugar aparece? En el punto de la función quedaba con el denominador 0. Exacto, en el punto, ¿sí? O en los puntos donde la función no está definida. O sea, para los valores de x que están excluidos del dominio. Ahí es donde yo voy a buscar. Entonces, claro, ahora piensen en la lógica. Esa función presenta un valor que no está definido, ¿sí? Un x igual a. Entonces, yo quiero saber qué pasa en ese lugar. Entonces, lo que a mí me interesa es aplicarle un límite a esa función con la x tendiendo a ese valor. ¿Saben? Yo me aproximo a ese valor. Acuérdense la definición del límite. Yo me aproximo a ese valor y veo qué pasa. Si se dispara para el infinito, es porque ahí hay una asíntota. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica y por qué le aplica límite a una función para encontrar una asíntota? Esta es para la asíntota vertical, ¿sí? La horizontal tiene otra definición. Vamos a ver. Acá. Encontrar asíntotas verticales a estas dos funciones. Y ahí tenemos dos funciones. En el ítem A igual 1 sobre x más 3. En el ítem B igual x cuadrado más 1 en el numerador. Y en el denominador x. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, a ver, ustedes ahí tienen una hojita preparada porque seguramente van tomando nota, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué deberíamos hacer entonces para probar que esta función del ítem A tiene una asíntota vertical? Primero, definir el dominio de esa función. Muy bien, ahí estoy leyendo y escuché dominio. Entonces, anotamos por ahí, dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos 3. Todos los reales menos El menos 3. menos el menos 3. ¿Sí? Muy bien. Dominio, todos los reales, menos el menos 3. Entonces, para encontrar mi asíntota vertical, ¿qué voy a hacer? Ver el límite para x tendiendo a menos 3. Exacto. Menos 3. El límite para x tendiendo a menos 3 de esta función. 1 sobre menos 3. Perdón. El límite de x tendiendo a menos 3 de 1 sobre x más 3. ¿Sí? Planteen ese límite. Resuelvan ese límite y me dicen qué resultado da. Infinito. Da infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Plantearon? ¿Se acuerdan que cuando yo planteo el límite, lo primero que tengo que hacer es, a ver, me piden que repita. Pero Sí, puede repetir el límite. yo tengo resuelto, pero quiero que ustedes lo planteen, por eso no quiero ir a la otra diapositiva. Cuando yo, acuérdense la definición, voy atrás. Cuando yo pretendo saber si en un determinado valor x igual a, ese x igual a va a ser este valor de x excluido del dominio. Ojo que no es que para todos los valores excluidos del dominio ahí va a haber una asíntota, yo tengo que probar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a probar? Lo voy a probar planteando el límite de la función cuando x tienda a ese número y voy a esperar que me dé infinito. Si me da infinito, ¿sí? Voy a concluir que x igual a es una asíntota vertical. ¿Sí? Entonces acá teníamos el ejercicio. Y igual 1 sobre x más 3 es la función. Entonces yo debo plantear
Primero, el dominio para saber cuál es el valor excluido. Entonces dijeron por ahí, el dominio son todos los reales menos el menos 3. Entonces voy a plantear el límite cuando x tiende a ese menos 3 excluido de la función. ¿Sí? Planteo el límite de la función que es 1 sobre x más 3. Resuelvo ese límite. ¿Cómo resuelvo el límite? Por sustitución directa. Y veo qué pasa. Entonces acá tenemos. Planteo el límite. Planteo el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a menos 3 de 1 sobre x más 3. Hago la sustitución directa. 1 sobre menos 3 más 3. Menos 3 más 3 me da 0. Y 1 sobre 0 es infinito. Conclusión. Por lo tanto, escribo la conclusión, ¿sí? Por lo tanto, x igual menos 3 es asíntota vertical. O sea que cuando yo haga mi dibujo, en x igual a menos 3 va a haber una asíntota vertical, una recta vertical a la cual la función 1 sobre x más 3 se va a aproximar, ¿sí? Pero no la va a tocar. ¿Estamos? Bueno, vamos a... ¿Está? Vamos a mirar... ¿Borrar esto? Y ahí tenemos el gráfico. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico. Fíjense el gráfico. Esta es la función 1 sobre x más 3. Y acá en menos 3 está la asíntota vertical. Cuando yo me aproximo al menos 3 por la izquierda, ¿sí? Tiende a menos infinito. Cuando me aproximo a el menos 3 por la derecha, tiende a más infinito. Bueno. Sí. No sé si alguien... Bueno, fíjense, cuando uno está graficando, ¿sí? Con el software, ya dijimos, ustedes van a tener el software, así que ustedes ingresan este valor y la gráfica le sale. ¿Sí? Sale la gráfica verde. ¿Está? Cuando uno hace el análisis algebraico y uno pretende saber sin sustentarse en un software que haga el gráfico, lo que yo tengo que hacer es analizar por separado, ¿sí? Como decía acá la definición, ¿no? Aproximarme a ese menos 3 por la izquierda y aproximarme al menos 3 por la derecha. Ese análisis tengo que hacer para saber, fíjense, ven que acá en la definición dice, me aproximo por izquierda, puede tender a más o menos infinito. Me aproximo por la derecha, puede tender a más o menos infinito. O sea que ambas pueden tender a más infinito, ambas pueden tender a menos infinito, o como en nuestro caso, una tiende a menos infinito y la otra a más infinito. Entonces, muchas veces cuando uno hace ese análisis bifurcado, se le dice porque hago desde los dos lados, ¿sí? Entonces uno piensa en este cálculo, ¿no? Piensa en esto que hace la sustitución directa y ahí trabaja con eso. ¿Cómo trabaja? Entonces yo digo, si yo me aproximo al menos 3, eso lo puedo ver en el gráfico, pero yo quiero que lo vean cómo sería sin hacer el gráfico. Si yo me voy aproximando al menos 3, ¿sí? Por la izquierda, ¿qué valor puedo tomar? ¿Qué valor está por la izquierda del menos 3 en la recta numérica, ¿no?
¿Menos infinito? Sí, menos infinito está bastante, cuatro. bastante más Menos lejos. Un 4. poco más cerca, ¿no? Porque acordate que yo me tengo que acercar, Ah. no alejarme. ¿Sí? Menos Me 4. tengo que Ah, acercar. menos 4. Menos 4, ¿no? Hago el cálculo, 1 sobre menos 4 más 3, me da una cosa. ¿Sí? Uno más cerca. Menos 3,5. Menos 3,5. Pruebo con menos 3,5. ¿Sí? Hago el cálculo. 1 sobre menos 3,5 más 3. ¿Sí? Y veo que me da. 1 más cerca que menos 3,5. 3,1. Menos 3,1. ¿Ven cómo me voy acercando? Y ahí pruebo el cálculo. ¿Sí? Van a ver que les va, no sé si alguien está haciendo, si tiene una calculadora ahí a mano, ¿qué va pasando con esos valores? Uno más cercano, menos 3,001. Va aumentando. Ya me va dando infinito, pero ¿qué tipo de infinito? Va aumentando. Negativo. ¿Ven? Me va dando un infinito negativo. ¿Ven? Bien. ¿Se entiende? Yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no es cierto? Es hacer un cálculo aritmético, viendo cómo se comporta cuando yo me aproximo al menos 3 por la izquierda. Pero me tengo que aproximar infinitamente. Por eso son esos valores menos 3,001, 0,00001, 0,00001. ¿Ven? Pero pruebo 2 o 3 y me voy dando cuenta que ese infinito que me da es un infinito negativo. Es un infinito negativo, ¿eh? Por eso mi gráfica pasa esto acá. Ups. Ahí, pasa esto, ¿no? Si con mi cálculo me aproximo por la derecha de ese menos 3, se ve, por eso que es infinito positivo. Sí, perfecto. Pero ¿por qué me da infinito positivo? Porque pruebo con menos 2, ¿sí? Me da un valor. Pruebo con menos 2,5, me voy acercando a menos 3. Me da un valor más grande, ¿no? Va aumentando ahí. Pruebo con menos 2,75, con menos 2,9, con menos 2,99, con menos 2,999. ¿Y qué me va a ir dando? Valores cada vez más grandes positivos. ¿Sí? Ese sería el análisis aritmético, ¿no? Con cálculo, con calculadora en mano y viendo sin hacer el gráfico. Entonces cuando yo pienso, esta asíntota por este lado, por la izquierda se aproxima, pero hacia infinito negativo. Por la derecha, hacia infinito positivo. ¿Ven? En cambio, cuando uno analiza directamente de la manera más general, le da un infinito acá. Estoy seguro que ambas ramas son infinito positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que si yo quiero ver específicamente qué pasa a los dos lados de la asíntota, yo tengo que hacer el análisis bifurcado. Me aproximo a ese valor por la izquierda y veo qué pasa. Con 2, 3 cálculos uno ya se va a dar cuenta. ¿Se entiende? Y uno cuando grafica en el GeoGebra, acuérdense, el GeoGebra le va a graficar la recta, la función, lo que está en verde. Después, la asíntota yo le agrego, escribo en entrada x igual menos 3 y pum, me tira la recta. ¿Sí? Acá está, esa línea de punto está hecha a propósito, simplemente con un formato, clic derecho, propiedades, formato, y le cambian la línea a línea de punto y ya está. Y sale bien linda. Bueno. Quedaba la otra. Acá la podemos ver, ¿sí? Quedaba la otra. Voy para atrás, el segundo planteo, perdón que voy y vengo. Y tengo esta función. Y igual x cuadrado más 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0 anula el denominador. Entonces, para probar qué pasa si tenemos una asíntota vertical o no, voy a plantear el límite de esta función cuando x tiende a 0. Ese valor que estaba excluido. ¿Sí? Y eso es lo que está hecho acá. Límite de la función cuando x tiende a 0. Sustitución directa. X cuadrado más 1, 0 cuadrado más 1 sobre x sobre 0. 0 cuadrado más 1 es 1, 1 sobre 0.
infinito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿ven? Conclusión. Nunca dejen ahí nada más, ¿eh? Conclusión. Por lo tanto, x igual 0 es asíntota vertical. Bien. A ver acá. Antes de mirar el gráfico, a ver si nos sale este análisis bifurcado pensándolo aritméticamente. Si yo me tengo que aproximar al 0, por ahí tengan calculadora en mano. Si me tengo que aproximar al 0 por la izquierda, ¿qué valor tomaría? -1. -1. ¿Sí? Hago el cálculo para ver qué me da. -1 cuadrado, ahí me da positivo. -1 cuadrado es 1, más 1 son 2. Sobre -1 me da -2. ¿No? -2, bien. Otro más cerca del 0. -1 ya está. -0,5. -0,5. A ver, hagan ustedes el cálculo. -0,5 al cuadrado más 1 sobre -0,5. Ojo que en el numerador tengo una operación. Acá habría que... Calculadora, cuidado. Que esto acá debería tener un paréntesis, ¿no? Una calculadora. Me dio -2. ¿Ahora qué me da? Con -0,5. Menos 2,5. -2,5. O sea que se va un poquito más abajo. Ahora con otro más cerca. Sería con -0,25, ¿no? Cerca que -0,5 con -0,25. Me voy acercando a un cuarto. ¿Qué me da? -4,25, ¿ves? O sea, a ver, ¿podemos decir algo? ¿Hacia dónde tiende? A medida que me aproximo por la izquierda. Hacia menos infinito. Hacia menos infinito, ¿no? O sea, por la izquierda hacia menos infinito. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico. Por la derecha. Por la derecha inclusive está más fácil, porque fíjense que va a ser positivo el de arriba, pues está elevado al cuadrado siempre. Y positivo el de abajo. ¿Sí? No hay manera que me dé negativo acá. Me parece que va a tender hacia más infinito. Miramos el gráfico. Acá está el gráfico. No se asusten de nuestra gráfica. Nosotros solo miramos qué pasa en 0. ¿Sí? En 0 tenemos la asíntota vertical. ¿Sí? Y cuando yo me aproximo por la izquierda, ¿hacia dónde tiende? Hacia menos infinito. Buenísimo. Por la derecha, aproximo por la derecha, tiende a infinito. Perfecto. O sea, nuestro análisis estuvo perfecto. ¿Ven? Vamos a ver qué pasa con esta gráfica. Que está volada por acá y por acá. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero a nosotros nos interesaba qué pasa en 0. ¿Quién está triste por ahí en el chat? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? Muy bien. ¿Ven? O sea, a mí me interesa saber qué pasa en ese determinado valor y si ese valor es o no una asíntota. Entonces, redondeando, planteo el límite cuando x tiende a ese valor y ¿qué me tiene que dar de resultado? Infinito. Infinito. ¿Y si me da un número? ¿Puede pasar que me dé un número? Puede pasar que yo plantee el límite tendiendo a x igual a un número y me dé un resultado numérico.
Puede pasar, ¿sí? No es Sí. no es una asíntota. Muy bien. ¿Está? Entonces, atento con eso. Bien, después vamos a ver qué pasa cuando al concluir la clase van a ver que podemos redondear y pensar, bueno, ¿qué pasa si entonces no hay una asíntota? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Sí? Ya vamos a ver qué va a pasar. Vemos ahora cómo encontrar la asíntota horizontal. La recta, ojo acá, la asíntota horizontal es una recta horizontal, o sea, paralela al eje X. Por lo tanto, son rectas del estilo I igual B, las populares constantes, función constante, ¿no? La recta I igual B es una asíntota horizontal a la gráfica de F, si y solo si, fíjense, yo planteo el límite cuando X tiende a infinito. O sea que lo que yo estoy buscando acá es ver si la función, si la gráfica de la función se aproxima infinitamente a una recta horizontal, que sería su asíntota, pero yo tengo que mirar al infinito, no en la cercanía del origen de coordenadas, sino al infinito, ¿ven? Entonces, fíjense cómo cambia la cuestión. Yo no planteo un límite tendiendo a un número, yo planteo un límite tendiendo a infinito. A más infinito y a menos infinito. Y para que exista la asíntota horizontal, el resultado debe ser un número. Y ese número justamente es va a formar la asíntota horizontal. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Acá planteo un límite tendiendo a infinito, quiero un resultado número. En la vertical yo planteo el límite tendiendo a un número, quiero por resultado un infinito. Está bueno como para encontrar una relación acá entre las dos. ¿Sí? A no confundir nada más. Pero justamente eso, pienso en esa lógica, ¿no? ¿Qué me interesa a mí? Me interesa ver hacia dónde se aproxima la función cuando la miro en el infinito. ¿Sí? Ahí está la lógica. Entonces se van a dar cuenta, bueno, para la horizontal yo planteo límites tendiendo a infinito. ¿Qué quiero obtener por resultado? Un número. Bien. Miramos algún ejemplo. Acá tenemos otra vez nuestra función. Y igual 1 sobre x más 3. Entonces, acá no me interesa el dominio ni nada, ¿no? Sino que yo quiero saber hacia dónde va esa función cuando x tiende a infinito. Entonces, lo que hago es planteo el límite cuando x tiende a infinito de esa función. A ver, escucho el resultado. Mientras voy arrancando mi mate. Escucho el resultado. Planteen el límite tendiendo a infinito. Ustedes ya saben calcular. Profe, puede ser algo medio tonto lo que te voy a preguntar, pero cuando se hace infinito, por ejemplo, infinito más 3 te da infinito, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Acá nada es tonto, ¿eh? Acá es tonto el que no pregunta y se queda con la duda, si vamos al caso. ¿Eh? Acá estamos para eso. El Profe, único entonces, momento donde no le vamos a responder nada es en el parcial. ¿da 0, profe, puede ser? Vamos a ver. Pero da Acá está uno salir infinito. Acá está el planteo, ¿no? X tiende a infinito, hago la sustitución, 1 más infinito más 3, como acordamos con el compañero, es infinito, y 1 sobre infinito es 0. Entonces, ¿qué yo esperaba? Que yo plantee el límite y que me dé 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, voy a decir que I igual 0 es asíntota horizontal. Ojo el planteo de la asíntota, ¿no? Fíjense la conclusión. I igual 0 es asíntota horizontal. No voy a poner X igual 0, que era lo que... esa es la vertical. ¿Sí? Vamos. Bueno. A ver la otra. Hay que hacer más maniobra para que se vaya a ver la otra. Acá. La otra. A ver.
Mientras yo arranco mi mate, plantean ustedes. Y si no es tan fácil como la otra, arréglense. Planteen el límite. Si da una indeterminación, que me parece que va a dar, salven la indeterminación y hablamos. Profe, ¿Sí? daría una indeterminación Daría indeterminación, sí, seguro, porque y después acá nomás. Sí, ¿Cómo? y después salvamos o sea, el límite, no sé cómo se dice. Salvamos Divi- lo que salvamos es la indeterminación, sí. Salvamos la indeterminación, sí. y dividimos todos los términos por el, el mayor exponente, O sea, x al 3, x al cuadrado. x al cuadrado. Bueno, hace todo ese proceso. Con lo que te queda, volver a calcular el límite por sustitución directa, ¿no? Cuando tiende a infinito y vemos qué pasa. 3/5, profe. Ya. Bueno, a ver, ya hay una propuesta. Esperamos un ratito más que. Tres quintos, profe. 3/5, bueno, hay otro 3/5, muy bien. Coincide también. Bueno, ya estamos ganando por mayoría que una vez que salvemos la indeterminación, esto da 3/5. Conclusión, entonces. Y da un número, la asíntota de un número de infinito da un número, ¿eh? Ajá, conclusión entonces. Que hay 3/5, asíntota sí. horizontal. Ahí está, ahí va. Hay asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota? Porque eso siempre te voy a pedir o sea, no yo. O sea, sí. Igual a infinito. No. O a Igual a 3/5. 3/5. Claro, el resultado que me da, esa es igual a ese resultado que me da, es la asíntota horizontal. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando hagamos el gráfico del ítem A, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener nuestro sistema de coordenadas y la asíntota horizontal era en x igual 0, en y igual 0, perdón, ¿no? Y igual 0, ¿sí? ¿Es así? Entonces va a haber acá esta recta horizontal, el eje X, va a transformarse en una asíntota. Entonces, cuando la función tienda a infinito, se va a aproximar a esa recta. ¿Sí? No la va a tocar. Y cuando tienda a menos infinito, puede que también. Si hacemos... si hacemos el análisis bifurcado, si yo tiendo a más infinito, yo tiendo a más infinito, ¿no? O sea, tomo valores para x cada vez más grande positivamente, tiendo hacia más infinito. ¿Hacia qué valor va tendiendo ese cociente? 1 sobre, por ejemplo, puedo poner, no sé, 1000 más 3. 1 sobre 100.000 más 3. 1 Hacia menos de sobre infinito, profe. 1.000.000 más 3. ¿Eh? Hacia menos de infinito. ¿Será? Hacia 0. ¿Será? Hacia 0. Hacer el cálculo, claro, hacer el cálculo, ¿sí? Hacia ese 0. Pero ese 0 me va dando
¿Positivo o negativo? Eso es lo que quiero. Positivo. Esta. O sea que se aproxima por arriba. ¿Entiende? Aproxima por arriba. Ahora vamos a ver por qué. Y si tiende a menos infinito. A menos infinito. Este cociente. Sé que va a ir aproximándose a 0. Pero, ¿con qué valores se va aproximando a 0? ¿Con positivos o negativos? Negativo. Con negativos. ¿Ven? O sea que se va a aproximar por el lado de abajo. ¿Se entiende? Estamos analizando la bifurcación, porque no es que se va a aproximar siempre por el mismo lado. ¿Estamos? Entonces ahora cuando miremos el gráfico, que ya lo vimos ya, pero lo que pasa es que nos concentramos en la asíntota vertical. Ahora mirando la asíntota horizontal, vamos a ver un poquito qué está pasando. Acá, ¿ven? Fíjense, nuestra asíntota horizontal es igual 0, está marcado en rojo, y ven que la gráfica, cuando tiendo a más infinito, se aproxima a la asíntota, que es igual 0, se aproxima a ese 0, pero con valores positivos, o sea, se aproxima por encima. ¿Ven? Cuando tiendo a menos infinito, ese cociente tiende a 0, pero va tendiendo a 0 por valores negativos. ¿Ven? Entonces la gráfica se aproxima por abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese fue el análisis que hicimos. La otra dio 3/5, dijeron, ¿no? Y acá está la gráfica. ¿Sí? Fíjense la gráfica de esa función. 3x cuadrado más 1 sobre 5x cuadrado más 3x. Perfecto. A nosotros nos dio una asíntota horizontal en 3/5. Esta curva que aparece, esta recta horizontal que aparece en rojo punteado, estaría en 3/5. ¿Sí? Quedará para chequear ahí ustedes que puedo hacer esta 3/5. Pero es 3/5. Fíjense, acá está el 2, el 1. No, este tiene una escala de 5. ¿Sí? Así que el 1 sería 2,5. Tiene una escala de 2 en 2. ¿Sí? Fíjense cómo acá no hicimos el análisis bifurcado, pero podemos pensarlo también acá. Cuando yo tiendo a valores menos infinitos, valores que tienden a menos infinito, como está elevado al cuadrado, esos infinitos míos se hacen positivos, ambos. ¿Ven? Están elevados al cuadrado. Este no le afecta a este, ¿ven? El cuadrado es más grande que este 3x. Entonces, fíjense cómo ese cociente va a dar 3/5, va a ir aproximando a 3/5, pero con valores positivos. Pueden hacerlo después ustedes, ¿sí? Si quieren también ese cálculo bifurcado. Y cuando tiendo a más infinito, se aproxima también por encima. Fíjense acá, ¿sí? A ver, ahí había algo en el chat que me interesó, pero se me fue. De ahí miramos cómo salvamos el B. Fíjense acá, no tengan miedo que la gráfica corta acá a la asíntota. Entonces, está permitido que corte a la asíntota, pero no en el momento que a mí me interesa, no en el momento que a mí me interesa analizarlo, que a mí lo que me interesa es cuando tiende a más infinito. Después, si nos queda un tiempito, por ahí podemos dibujar esta en el GeoGebra y van a ver que si ustedes, o dibujan ustedes en el GeoGebra esta, y lo que tienen que hacer es correr acá, tienen que ir viendo, hacer una escala, un zoom, que vaya viendo qué pasa con los valores más grandes, ¿no? Acá.
que acá parece que viene por abajo, sí, después en un momento cruza arriba, pero a mí me interesa para valores muy grandes, ¿sí? 1 millón, qué sé yo, y ahí van a ver que se aproxima por el lado de arriba. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces fíjense cómo estas tiene una asíntota horizontal. Puede tener dos asíntotas horizontales. De un lado tiende a un valor y del otro lado tiende a otro valor. ¿Sí? Se puede pasar. Bueno, preguntaba el compañero la resolución del B. Acá está la resolución del B. Planteamos el límite cuando tiende a infinito. ¿Sí? Por sustitución directa me da infinito sobre indefinito. Eso determina una Profe, pero si corta la asíntota, ¿sigue siendo asíntota? Sí, no? porque vos fíjate que corta, por eso les digo yo, fíjense en la teoría esa que está subida y ahí hay una justificación matemática, ¿sí? Está permitido que corte finitamente, corta una o dos veces, pero no corta a donde a vos te interesa, ¿se entiende? A vos te interesa en el infinito, entonces tenés que mirarlo allá, ¿sí? Esta gráfica hay que mirarlo en el infinito. Y en el infinito sí tiende al 3/5 y se aproxima sin tocarle al infinito. Allá en el infinito. ¿Sí? Acá vemos y nos da miedo que esté cortando. Pero justamente vale este ejercicio para demostrar eso. No importa que corte acá, el tema es en el infinito que no corte. Que nos empieza a cruzar allá en el infinito. Ya no se va a cruzar más. ¿Está? Confíen en esto. ¿Sí? Bueno, la rama que tiende al infinito negativo no corta directamente, ¿no? Y nos da más seguridad, igual que el ejercicio A. Directamente no se cruza, esta es la que nos va a dar más tranquilidad seguro. A ver, vamos a mirar lo que pedía el compañero, la resolución. Planteo el límite, ¿sí? Me da la indeterminación, salvo indeterminación. Fíjense cómo está bien prolijo esto y tómenlo porque la verdad que cuesta cargar un ejercicio así. Entonces, así yo quiero ver, digamos, en el parcial, ¿no? Hago la sustitución, marco que es una indeterminación, salvo la indeterminación, ¿ves? ¿Cómo voy haciendo? Acá está el planteo, divido cada término de la función. A ver, un minuto. Profe, Ahí estoy, sí. entonces, si volviendo a lo anterior, si planteamos el ejercicio, el límite, por ejemplo, x tiende a 2, ahí no va a dar que tenga asíntota horizontal. En ¿O el cómo? eje. Lo que estábamos diciendo de que cortaba No, en la porque vos asíntota. vos para buscar, ojo, cuando vos buscas asíntota horizontal, planteás tendiendo a infinito, no tendiendo a un número. Ah, ¿Sí? claro, Eso sí. dice la definición, claro. Por eso, ahí está la lógica. O sea, no se preocupen qué pasa acá en el cero. Porque yo, al plantear un límite tendiendo a infinito, a mí me preocupa qué pasa en el infinito, no acá en el 0, 0. No en el origen de coordenada ni cerca. ¿Se entiende? Por eso justamente es a quién tiende la X. Esto no es porque, o sea, no es que no tenga importancia que diga acá X tiende a infinito. Sí tiene importancia. X tiende a infinito, valores infinitamente grandes. Y yo me quedé corto cuando dije 1 millón. Si 1 millón con respecto al infinito no es nada. ¿Se entiende? Bueno, acá planteamos entonces, salvamos la indeterminación dividiendo por la x con el menor exponente, con el mayor exponente. La x con mayor exponente, una x cuadrado, divido cada término por x cuadrado. Simplifico acá x cuadrado con x cuadrado, me quedó el 3. El segundo término no se simplifica y en el numerador se simplifica x cuadrado con x cuadrado. Queda el 5 y acá simplifico el x con el x cuadrado, queda 3 sobre x. Ahí vuelvo a hacer ahí miramos el chat, vuelvo a hacer la sustitución directa
¿sí? Y fíjense cómo estos términos me dan 0, entonces me queda el 3/5 que habían dicho los compañeros. Y ahí la conclusión, por lo tanto, I igual 3/5 es una asíntota horizontal. Cuando nos da un infinito, no es una indeterminación, pregunta. No, infinito no es una indeterminación. Infinito sobre infinito sí es una indeterminación. O sea, esto que nos dio en la primer sustitución directa. ¿Sí? Ahí sí. No entiendo por qué se divide todos los términos por x cuadrado. Esa es la estrategia para salvar la indeterminación. La estrategia para salvar una indeterminación es dividir cada término de la función por la x elevado al mayor exponente. Esa es la técnica. En realidad esa es la x al mayor exponente, menor exponente, da lo mismo. Pero generalmente nosotros optamos por el mayor exponente. Esa es la técnica. Vos hacés ese proceso, luego evaluás, ¿sí? Y debería salvarse la indeterminación. Si no se salva, si te sigue dando infinito sobre infinito, repetís el proceso. ¿Sí? Bueno, acá, sí. ¿Por qué usted empezó a reemplazar el infinito por 1.000.000, por 10 millones, así? ¿Para qué? Para ver hacia dónde tiende, a ver, por qué lado tiende a esa asíntota, ¿sí? Sin ver el gráfico, ¿me entendés? O sea, vos sin ver el gráfico, vos podés, tendrías que poder decir, bueno, suponete que vos sacás acá. A ver, quiero irme a la anterior. Acá. Nosotros resolvimos el ítem A y llegamos hasta acá. Concluimos que tiene una asíntota horizontal en I igual 0. Perfecto. ¿Está? Ahora queremos hacer el dibujo y no tenemos GeoGebra. ¿Entiendes? Entonces, vos vas a trazar el sistema de coordenadas, vas a trazar una recta horizontal en I igual 0, o sea, le vas a hacer una línea punteada sobre el eje X, porque es el I igual 0, ¿no es cierto? Y ahí vos querés saber, bueno, esa función, yo sé que no va a tocar al eje X cuando tienda a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Pero ¿por dónde se aproxima al 0, a esta recta horizontal? A mi asíntota, ¿por dónde se aproxima? ¿Se aproxima por arriba? ¿Se aproxima por abajo? Es el mismo análisis que hicimos cuando analizamos la asíntota vertical. ¿Qué pasa cuando yo me aproximo por la izquierda y por derecha? ¿Tiende a más infinito? ¿Tiende a menos infinito? ¿Sí? Entonces vos empezás a reemplazar valores que tiendan a infinito. Por eso tomé 1.000.000, ¿sí? ¿Sí? 1.000, 100.000, 1.000.000. Empezás a reemplazar valores. Y haces ese cociente acá. Entonces te das cuenta que te da valores que se aproximan a 0, pero se aproximan por el lado positivo. ¿Sí? Se aproximan por el lado positivo. Te da 0,1, te da 0,01, te da 0,001, por decirte algo, así no estoy calculando. ¿Ves? En cambio, cuando vos le haces con valores que tienden a menos infinito, o sea, en vez de 10.000, le probás con menos 10.000, después con menos 100.000, después con menos 1.000.000, y vas a ver que ese cálculo tiende a 0, pero por el lado negativo. O sea que vos sabés que cuando tendés tu gráfica hacia el más infinito, la curva va a venir por arriba, como en este caso. Cuando tendés a menos infinito, la curva va a venir por abajo. ¿Se entiende? Ese es un análisis aritmético que haces con cálculos, o sea, vas iterando, ¿no? Haciendo cálculos para saber cómo se comporta, sin ver la gráfica. Vos una vez que ves la gráfica con un software, listo. O sea, si el software
si yo cargo bien los datos, no se equivoca, ¿no? Entonces, acá ya veo, ya no necesito pensar en eso, pero si quiero corroborar que esté bien, puedo pensar también. ¿Se entiende? Miren acá, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. Fíjense acá. Acá. Una estrategia. A ver, ¿me prestan atención? Una estrategia. Es una regla que yo les voy a facilitar, que les va a servir, ¿sí? Para una cierta cuestión. Cuando ustedes calculan límites de funciones racionales, cuando calculan límites que tienden a infinito nomás, a infinito, hay una reglita que pueden aplicar ustedes como para adelantar el resultado a cual van a llegar. ¿Vamos? La regla dice, tiene que ser función racional. Si el grado del numerador es menor al grado del denominador, ¿sí? El límite tendiendo a infinito me va a dar 0. Si el numerador es de menor grado que el denominador. ¿De qué grado es mi numerador? Hablando de polinomios, ¿de qué grado? Grado 1. No, grado 0, perdón. De grado 0. ¿Y el denominador? De grado 1. ¿Sí? O sea que el numerador tiene menor grado. ¿Cuánto nos dio el límite tendiendo a infinito? 0. ¿Ven? Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, y es igual, el límite tendiendo a infinito da el cociente entre los coeficientes principales. El coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. ¿Qué grado tiene nuestro numerador? 2. Profe, ¿puedo repetir, por favor? Vale, ahí estoy repitiendo. ¿De qué grado es nuestro numerador? 2. ¿Y nuestro denominador? 2. O sea que tienen igual grado. Entonces el límite de esta función tendiendo a infinito me va a dar el cociente entre los coeficientes principales. O sea, me va a dar, mi cursor acá, me va a dar 3 sobre 5. O sea, me va a dar 3/5, como nos dio a nosotros. Profe, permiso. Sí. O sea que si fuera 3x cuadrado más 7, supongamos, y abajo 5x cuadrado más 5x, daría igual 3/5. Exacto. Si fuera 3x a la quinta, no sé qué, sobre 5x a la quinta, no sé qué, me va a dar 3/5. Y si no, hagan la prueba. Y si no, hagan todos los que ya hicimos, los que están de tarea, y analicen esto que les estoy diciendo. Ojo, cuando son límites tendiendo a infinito, no tendiendo a un número. Esta es una reglita práctica para los que tienden a infinito. Me queda una opción. Cuando el numerador, no tenemos acá lastimosamente, pero prueben ustedes en los otros ejemplos. Cuando el numerador es de mayor grado que el denominador. Esa da infinito. ¿Sí? Para las racionales, sí. Funciona para las racionales. ¿Está? Entonces, esto es como un atajo nomás, ¿sí? Como un atajo. Yo sé que ahora me tiene que dar 0. Yo sé que me tiene que dar 3/5. Yo sé que me tiene que dar infinito. Hago la sal, si me da indeterminación, salvo y todo eso. ¿Sí? ¿Está? Esas son propiedades de asíntotas No horizontales. no son propiedades. Estos son reglas prácticas nomás, ¿sí? Son como una regla, como un atajo.
No tiene que ver con la asíntota, ¿eh? Tiene que ver con los límites que tienden a infinito. Yo le mostré acá el ejemplo justo que cuando tenemos que calcular una asíntota horizontal, justo calculo límites que tienden a infinito. O sea que todos Tanto estos positivo como negativo, profesor, lo infinito. Sí, 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 sí. ¿Está? Entonces, cuando vos tengas que, todos esos ejercicios que están en el práctico, no sé qué ítem, que son límites, cuando vos tenés un límite tendiendo a infinito, podés aplicar esta regla práctica para saber qué te tiene que dar de resultado, ¿entendés? Es una regla práctica nomás. ¿Eh? Que bueno, Profe, sí. ¿podría Hay que hacer, repetir las definiciones de las estrategias? si el grado del numerador, cuando los límites tienden a infinito y el grado del numerador es menor al grado del denominador, te va a dar 0. Es el límite. Cuando el numerador tiene igual grado que el denominador, te da el cociente de los coeficientes principales. ¿Sí? Los coeficientes principales son los coeficientes de los términos de mayor grado. Y ahí ya está, creo que está anotando una compañera. Y cuando el numerador tiene grado mayor al denominador, eso te va a dar infinito. Una vez que vos salves las indeterminaciones y todo que haya por el camino, todo lo que hay que salvar, vas a llegar a esas conclusiones finales. Bueno, chicos, seguimos. ¿Sí? Si no, no vamos a llegar. Bueno, nos falta una... vimos la asíntota vertical, la asíntota horizontal y también hay una asíntota oblicua. Esta asíntota oblicua participa cuando yo no tengo asíntota horizontal. ¿Estamos? Cuando no tengo asíntota horizontal, voy a venir a buscar la asíntota oblicua, que puede también estar o no estar. O sea, no es que porque no tenga la horizontal va a tener la oblicua. Puede que no, pero tengo que venir a buscarla. Pregunto, ¿cuándo entonces vendría a buscar una asíntota oblicua? Cuando no tengo asíntota horizontal. Cuando tenemos asíntota vertical. No, horizontal. Horizontal, cuando no tengo asíntota horizontal. Y la pregunta que sigue, ¿cuándo no tendría asíntota horizontal entonces? Cuando haya oblicuo, profe. Y bueno, no estamos de sí, tengo una, tengo la otra. Puede sí, puede que sí, puede que no, pero cuando, o sea, yo vengo resolviendo, ¿no? Vengo resolviendo. Busqué la vertical, El resultado no es busqué un la número. horizontal. Ahí va. Cuando el límite tendiendo a infinito nos da infinito y no un número. Exacto. ¿Ven? Planteo la horizontal. La horizontal era el límite tendiendo a infinito y quiero que me dé un número. Y no me da un número, me da un infinito. Entonces ahí no tengo horizontal. Y ahí recién paso a buscar la oblicua. ¿Está? Profe, ¿puede volver a explicar, porfis? ¿Cuándo busco la oblicua? Cuando no tengo la horizontal. ¿Y cuando no tengo la horizontal? Cuando planteo el límite y no me da un número. Viste que cuando la horizontal va a existir cuando planteo el límite tendiendo a infinito y me da un número. Si no me da un número, o sea, me da infinito, ahí no tengo horizontal. Y ahí vengo a buscar la oblicua. ¿Está? O sea que si me da una horizontal, no vengo a buscar la oblicua. No me da la horizontal. Cuando no me da la horizontal, cuando planteé el límite tendiendo a infinito y me da un infinito, como bien dijo la compañera. Bueno, planteamos acá. La asíntota oblicua es una recta también, pero es una recta oblicua, o sea, tiene pendiente y ordenada. Tiene la forma I igual mx más b, ¿no? Una función lineal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuánto vale m y cuánto vale b. Disculpe, Hacemos profe, primero ¿qué tiene pendiente y qué otra cosa?
pendiente y ordenada. ¿Sí? Es como una función lineal. ¿Sí? Pendiente y ordenada. La pendiente se busca, fíjense, planteando un límite tendiendo a infinito de mi función original dividido x. Esa es la regla para buscar la pendiente. Y la ordenada se busca planteando un límite también tendiendo a infinito de la función menos la pendiente por x. Estas son reglas. Esto hay que aprenderse, ¿no? Para poder buscar m y b y ahí poder armar mi asíntota oblicua. Vamos a mirarla a través de un ejemplo. Profe, Sí. M y B son números. M y B son números. Deberían ser números si existe mi asíntota oblicua en la función determinada. Exactamente. ¿Sí? Son números. Igual x cuadrado más 1 sobre x es la función. ¿Sí? Vamos a... Acá la tengo resuelto. Así que vamos a mirarla en la resolución. Entonces, vamos para atrás. Vamos a plantear la búsqueda de m. ¿Sí? Para buscar m, ¿qué vamos a hacer? Esto. Vamos a plantear un límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Siempre es así. Función dividido x. ¿Está? Resolvemos el ítem A. Entonces acá tengo el planteo de m. ¿Sí? Y fíjense, planteo la función x cuadrado más 1 sobre x dividido x. ¿Está? Ahí hice el planteo, límite tendiendo a infinito. Lo que me dice en la definición. Resuelvo, ¿sí? Resuelvo acá esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para resolver esto es el producto de los extremos, que sería los extremos, a ver dónde está la notación acá. Esto acá es como que tengo un sobre 1, ¿no? Los extremos son x cuadrado más 1 por 1 al numerador. Y el producto de los medios, x por x, al denominador, x cuadrado. ¿Sí? ¿Está? Vamos de vuelta. M es igual al límite de x tendiendo a infinito de la función sobre x. Resuelvo este cociente para poder tener un poquito más ordenada mi función y calcular el límite. Fíjense, planteo el límite de x tendiendo a infinito. ¿Sí? Esto me va a dar una indeterminación. Y salvando la indeterminación, me va a dar 1. ¿Se justifica la regla práctica? Profe, ¿por qué da 1? Y tengo que saber, o sea, acá hay que calcular. Yo hice un atajo nada más. Hay que calcular. Si vos haces la sustitución directa, te va a dar infinito sobre infinito, ¿no? Porque yo veo acá que es infinito cuadrado más 1, infinito. Infinito cuadrado, infinito. Infinito sobre infinito te va a dar. En la sustitución directa. Yo no hice ese cálculo. Voy haciendo atajos nada más para que me quede más corto, aprovechar el tiempo. Salvando la indeterminación te va a dar 1. Lo va después. ¿Sí? Pero con la regla práctica que les mostré hace un ratito que decía, si el grado del numerador es igual al grado del denominador, el resultado era el cociente entre los coeficientes principales. 1 sobre 1, 1. ¿No está? Ustedes tienen que hacer todos los pasos. ¿Sí? Acá yo hice el atajo, ¿no? Profe, ¿y de dónde salió el x al cuadrado? Ahí mostré, cuando vos haces este cociente, vos tenés que hacer el producto de los extremos, que es el número, esto es álgebra nomás, ¿eh? El producto de los extremos es el primer numerador con el último denominador. Acá abajo hay un 1. Esto por esto te da x cuadrado, y eso va arriba. Y el denominador va al producto de los medios. X por x, x cuadrado.
Profe, pero ¿por qué agarramos esa función? Porque esa es la función que tenemos que dibujar nosotros. Que tenemos que trabajar. Fíjate acá. Ah, es a modo de ejemplo nomás, no viene con lo A modo de anterior. ejemplo, x cuadrado más 1 es la función. X cuadrado más 1 sobre x. Entonces, la regla me decía, la función dividido x. ¿Sí? Función, x cuadrado más 1x dividido x. Y ahí planteamos esto acá. ¿Sí? Acomodamos eso para calcular el límite a 1. O sea que la pendiente es 1. ¿Estamos? Pendiente 1. ¿Qué hay que buscar ahora? La ordenada. Miren la ordenada. Hay que plantear un límite, x tendiendo a infinito, de la función que hablamos recién por x. Esta es una regla que hay que aplicar para encontrar la ordenada. Acá hago el planteo. Hago el planteo. Límite, cuando x tiende a infinito, de la función menos 1, que sería la pendiente, x. ¿No es cierto? El 1 no se escribe, por eso me quedó la función menos x. ¿Estamos? Si acá arriba la pendiente me hubiera dado 3, acá va a ser 3x. ¿Estamos? Si la pendiente me dio 5, acá va a ser 5x. ¿Estamos? ¿Sí? Hago el cálculo, hago esta resta de fracciones y obtengo como un denominador x dividido x1 por el numerador x cuadrado más 1 me da x cuadrado más 1 menos x dividido x por x cuadrado. Hasta el cálculo auxiliar le puse, x cuadrado se va con menos x cuadrado, entonces me queda 1 sobre x. 1 sobre x. Planteo el límite tendiendo a infinito, me da 1 sobre infinito, o sea que me da 0. Por lo tanto, conclusión, b es igual a 0. Entonces la asíntota horizontal, que la asíntota horizontal, acá vamos a ver cómo me sale, era igual mx más b, mx. Pero no estamos haciendo la oblicua, profe. Perdón, la oblicua, perdón. Lo que pasa es que estaba concentrado en hacer la oblicua. Ah, acá dice horizontal. Tenés razón. Tenés razón. Pensé que dije y no estaba escrito. Sí. La asíntota oblicua, arreglo esto antes de subir, ¿sí? Gracias por el aviso. La asíntota oblicua es igual mx más b. M es 1, x, ¿sí? O sea acá, y b es 0. Por eso me quedó la asíntota oblicua igual x nada más. ¿Sí? Está por ahí en el chat, leo que hay cuestiones son algebraicas, ¿sí? Cuestiones algebraicas. ¿Por qué quedaría menos x cuadrado acá en esta operación? Esto acá, para pasar de acá a acá, es resta de fracciones. La resta de fracciones con común denominador. Común denominador entre x y 1 es x, y ahí hago el procedimiento. X dividido x1 por lo de arriba, queda como está. X dividido 1 es x por x cuadrado. ¿Sí? Para la ordenada se aplica la regla de la definición de la ordenada. La función menos mx. ¿Sí? Como m no salió 1, acá me queda 1x. ¿Sí? Hago la operación, la resta de fracciones que recién mostré, calculo el límite y me da 0. Esto podría haber sido también un número el valor de la ordenada. O un número distinto de 0, no es que siempre va a dar 0, ¿no? Entonces fíjense que la asíntota oblicua, ¿sí? Voy a corregir esto, la asíntota oblicua es igual x. ¿Por qué igual x? Porque m es 1 y b es 0. Entonces me quedó la función identidad sería, ¿sí? Vamos a mirar el gráfico. Permiso. Sí. ¿Una asíntota oblicua siempre va a ser una función lineal? Siempre va a ser una función lineal, exactamente. A la cual la curva se va a aproximar sin tocarla. Vamos a mirar el gráfico. ¿Sí? Fíjense el gráfico. Ahí está nuestra asíntota oblicua.
la función y igual x es la función identidad, ¿no es cierto? Que va el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4. ¿Sí? Acá va de 2 en 2, el 6 con el 6. Esa es la función identidad. Esta es nuestra asíntota oblicua. Y igual x. Si fuera y igual a x más 2 va a estar acá arriba, ¿no? Y igual a x más 2 va a estar acá arriba. Si fuera y igual a x menos 4 va a estar por acá abajo. Puede tener pendiente, no hace falta que la pendiente sea 1. Puede ser algún otro valor y sale un poquito más inclinada. ¿Eh? Y vemos cómo la gráfica se aproxima a la oblicua por arriba y acá se aproxima por abajo. ¿Está? ¿Se entiende? Fíjense cómo esta curva que está acá, que creo que fue la, no sé si ya estuvimos trabajando, fíjense que tiene una asíntota vertical en y igual 0. Eso se lo ve acá. En x igual 0, perdón. Una asíntota horizontal en x igual a 0. No está marcada porque justamente estamos trabajando con la oblicua. Pero ven que la horizontal no tiene, por eso fue a buscar una oblicua. ¿Sí? A ver. Dice Camila. Exacto, cuando se calculó, ahí respondieron los compañeros. Gracias. Cuando vos calculás m, te da 1. Cuando calculamos, a ver, cierro acá. Cuando calculamos m, te da 1. Cuando calculamos b, te da 0. Entonces, cuando reemplazás mx más b, te queda igual a x, nada más. No vamos a escribir igual a 1 más 0, porque nos ven los profes de álgebra, ¿sí? Y nos van a mandar recursar a álgebra. ¿Ahí está? Profe, lo que yo no entendí es el x menos x al cuadrado, porque quedaba, no escuché bien. Porque es la operatoria de acá, es la operatoria de resolver esta resta. Siempre va a haber que resolver una resta, porque siempre va a estar la función menos mx. Cuando vos resolvés esta resta es con común denominador. ¿Sí? Y en el proceso de común denominador sale x cuadrado, porque vos dividís x dividido 1, x por x, x cuadrado. Es el proceso de resta de fracciones. De ahí viene ese x cuadrado. Que después, bueno, acá por suerte se cancela con el otro x cuadrado y me queda el 1 nada más. Puede cancelarse o no. Bueno, seguimos, pues si no, no llegamos. Bien. Tema que sigue. Otra cuestión donde puedo aplicar el límite de la función. ¿Sí? La continuidad. La continuidad. La continuidad de una función, si uno quiere hablarla un poquito más sencillo y un poquito con palabras no técnicas, no matemáticas, una función es continua, ¿no es cierto? Si uno la puede dibujar sin levantar el lápiz, ¿no? Con palabras sencillas, ¿sí? Entonces, si no tengo la necesidad de levantar el lápiz para poder dibujarla. Funciones como este estilo que están acá, un ejemplo, ¿sí? Yo vengo dibujando esta función y acá veo que hay un hueco, ¿sí? Acá, quedo acá y tengo que saltar hacia abajo, ¿sí? Acá tengo que saltar hacia arriba. Acá tengo un hueco, ¿sí? Estos huequitos vacíos lo tengo que interpretar como que ahí no está definida la función. Estos huequitos pintados, ¿sí? Ahí sí está definida la función. Acá hay un huequito sin pintar, entonces este valor no está tomando, ¿sí? Si no está tomando el que está pintado y así, ¿no? Profesor, esos huecos son las indeterminaciones, ¿no? No son las indeterminaciones, son... pueden o no coincidir con indeterminaciones, pero acá son
pequeños saltos que tiene, pequeñas discontinuidades. Entonces ahora vamos a ver y vamos a ir tratando de hilvanar con todo esto que ya estamos viendo de indeterminaciones, del límite, de infinitos, de valores, ¿sí? Entonces, cuando a mí me pidan hablar de continuidad o no, en realidad lo que yo hago es lo contrario, ¿no? Buscar dónde es discontinua. ¿Sí? Porque continua es fácil. En todo este trayecto acá es continua. Ahora, a mí me preocupa acá que veo un huequito. A mí me preocupa acá que veo un salto. Y veo acá un corte. A mí me preocupa acá que veo también un corte, ¿no? Pero donde es el trazo continuo no me preocupa, ¿se entiende? Cuando uno habla de continuidad, lo que está buscando en realidad es lo contrario, ver cuándo no está pasando esto que sea continuo y está pasando una discontinuidad. Entonces vamos a definir un poquito algunas cuestiones que tenemos que tener presente cuando vamos a tratar de probar la continuidad. Entonces dice, continuidad. A partir del gráfico anterior se pueden establecer condiciones que debe cumplir una función para que sea continuo. A ver, un poquito acá. El gráfico anterior. En x igual a, ¿sí? ¿Me ven por acá, no? El cursor. En x igual a. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en x igual a? Tengo un huequito abierto. ¿Qué significa eso? Que no Y incluye se al 1. acerca, Que no pero está no toca. definida la función ahí. Que no está definida la función ahí, ¿sí? Ojo acá no me interesa si me acerco o no, porque no planteé límite, no dije un límite cuando x tiende a, no, dije qué pasa con x igual a, específicamente en x igual a, no está definida. ¿Qué pasa en x igual a b? En este huequito acá. Tampoco está definida. ¿Y en este? En ese sí, Para un profe. punto incluye y en uno no. Exacto, o No sea tiene que, imagen en el otro no. exacto, o sea que la Hace un imagen salto está, finito. después vamos a ver qué tipo de salto y todo eso, exactamente. En la Acá, imagen de B, ¿cuál sería? ¿El punto de abajo o el de arriba? el de arriba. De arriba. ¿Sí? Fíjense que en A no tiene imagen, en B tiene imagen, es el de arriba. En C tiene imagen. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Sería este de acá. Bueno, y después acá en x igual a menos 2, x sub 2 digo, ¿tiene imagen o no? No, No. profe. Perfecto. No se ve, ¿no? Está el... A ver. Me quedó acá el cuadro del... Ahí. No tiene, ¿no? A mí me quedó el cuadro del chat. Bueno. Fíjense. Para definir, para hablar de continuidad, ¿sí? Tenemos que probar tres condiciones, básicamente. Estas son las que yo debo enunciar cuando voy a probar la continuidad o discontinuidad en un determinado valor de la abscisa, ¿sí? Entonces yo planteo, fíjense, así tiene que estar, ¿eh? Y así lo quiero ver. Una función f es continua en x igual a. Por ejemplo, que si yo quiero analizar en x igual a 3, yo voy a poner la función f es continua en x igual a 3, sí, solo sí, y planteo las tres condiciones. ¿Qué me dice estas tres condiciones? Para que sea continua, para que sea continua, tiene que existir la imagen de ese valor, tiene que existir el límite cuando x tiende a ese valor, y a su vez la imagen y el límite deben ser el mismo valor. ¿Está? Esto es para que exista el límite, para que exista la continuidad. ¿Se entiende? Entonces, fíjense acá. ¿Se escucha, no?
Sí, profe. Sí, en el chat estaba escuchando que... Para que exista la continuidad, ¿ven? Entonces, fíjense si yo, por ejemplo, tomo... ¿Dónde es continua? Habíamos dicho es fácil, acá. Tomo este valor, ¿sí? Me da... Acá le voy a llamar Z. Acá le voy a llamar ABCD. Este valor. Acá es continuo porque yo veo que la función no tiene ningún tipo de problema. Pero analizo las condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que exista la imagen. ¿Cuál es la imagen del valor de? La imagen. Z. ¿Cuál es el límite cuando X tiende a D? Z. Z. Entonces la imagen de D y el límite cuando X tiende a D es Z. Son iguales. Entonces la función es continua. ¿Ven? O sea, cumple las tres condiciones. Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumplen las tres condiciones? Ahí viene la discontinuidad. ¿Se entiende? Fíjense acá en A. ¿Cuál es la imagen de A? No tiene imagen. No tiene. Condición 1 no se cumplió. Listo, es discontinua. ¿Ven? Fíjense en B. Condición 1. ¿Cuál es la imagen de B? ¿Tiene imagen B? Sí, tiene. ¿B? Sí. Sí, tiene, El profe. punto de arriba. El puntito de arriba. No importa, no podemos indicar la escala, pero tiene imagen. ¿Y el límite? ¿Tiene o no? No, no tiene. No tiene, porque cuando me aproximo, el límite lateral es este y el límite lateral va en otro valor, ¿no? El límite lateral izquierdo es este valor acá, el límite lateral derecho es este valor acá, los límites laterales son distintos, límite no tiene, o sea que es discontinua. Se ve acá. ¿Sí? Fíjense, ¿ven? Como voy probando, voy probando las condiciones. En el C, Profe, ¿sí? profe, ¿son distintas funciones o en un gráfico? Esta función es una función definida por tramos. Es una misma función, pero está definida por tramos. ¿Sí? Profesor, ¿puede volver la Fíjense. diapositiva donde explica las condiciones? Claro. Son tres las condiciones. ¿Vale? Te repito acá para que no salirme del gráfico. Tiene que existir la imagen, tiene que existir el límite y el valor de la imagen y el valor del límite deben ser iguales para que sea continua. Si no se cumple alguna de ellas, ya no es continua. ¿Sí? Entonces fíjate acá en el C. ¿Tiene imagen C? Sí, sí, sí. Sí, la primera se cumple. Sí, profe. ¿Tiene límite cuando X tiende a C? Sí, pero no es el mismo que izquierda por derecha. Entonces, ¿tiene o no tiene? Entonces, ¿tiene o no tiene? No. No existe límite. No, no tiene. ¿No? El de la izquierda sí, pero el de la derecha tiene infinito, ya no es. Entonces la condición 2 no se cumplió. Entonces es discontinua. ¿Está? O sea, ustedes para plantear tienen que probar las condiciones. ¿Sí? Si no se cumple una de ellas, ya la función es discontinua. Después viene lo que decía la compañera, un tipo de clasificación de acuerdo al tipo de discontinuidad, que es el siguiente, fíjense. Acá. Discontinuidad, clasificación. Una discontinuidad que se la llama evitable. ¿Sí? Tengo la función. Miramos la azul. Tengo la función, recuadro azul. Y probamos las condiciones. Condición 1, existencia de la imagen. A, ¿tiene imagen? No. ¿Seguro? Ahí arriba, sí. Acá arriba.
Tiene imagen. O sea, condición 1 cumple. Condición 2, ¿tiene límite? Sí, profe. Sí, no está marcado acá, ¿no? El valor del límite no está marcado, pero es acá abajo, ¿no? Porque por izquierda y por derecha se aproximan a este valor acá. ¿Sí? O sea que condición 1 cumple, condición cumple. Condición 3, ¿la imagen de A y el límite es igual? No. 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 Entonces condición 3 no cumple. ¿Ven? Acá vamos a hacerle la marquita del límite. Z, por ponerle algo. Es una Z. ¿Sí? Condición 3 no cumple, por lo tanto es discontinua. ¿Sí? Es discontinua. ¿Ven? No cumple las condiciones. Ahora, esta se la llama de salto finito. Discontinua de salto finito. ¿Ven? ¿Por qué salto finito? Porque acá el salto es finito. Es 1. Después vamos a ver cuando sea infinito, por ahí se entiende. ¿Sí? Fíjense la roja. Después vamos a ver por qué se llama evitable. La roja. Condición 1. ¿Tiene imagen A? No. No tiene No, imagen. no tiene imagen. Listo. Ya no es continua. ¿Eh? ¿Tiene límite? Sí. Tiene, sí. Sí. Condición 2 cumple, pero no la 1. Condición 3 va a cumplir. Y no, porque imagen ya no tiene. Y no, porque la imagen ya no tiene. Exacto. Muy bien. Es un huequito también. Entonces este salto finito. Salto finito es el salto es está cortado. O sea, el salto es corto. Salto finito. Sería como que salta en un solo punto. ¿Cómo? Sería como que salta en un solo punto, por decirlo así. Por decirlo así, salta en un solo punto. Sí. Profe, Sí, ¿se escucha? Sí, ¿se escucha? Bueno. De salto finito. Ahí está. Ahora, ¿por qué es evitable? Se dice que es evitable. ¿Qué es evitable? La discontinuidad. ¿Sí? O sea, yo acá voy a responder esto, ¿no? Discontinuidad de salto finito. Y puedo agregarle evitable. Discontinuidad evitable de salto finito, en estos casos. ¿Por qué es discontinuidad evitable? Se puede evitar la discontinuidad si se quiere. Si se solicita que se evite, se puede evitar en estos casos. ¿Cómo se evita la discontinuidad? La roja es discontinua, ¿por qué? Porque tiene un huequito acá. Para que sea continua, ¿qué tengo que hacer? Rellenar el huequito. ¿Sí? Por eso es evitable. ¿Cómo evito? Bueno, redefiniendo esta función y diciendo que le den una imagen a ese valor A que no tiene imagen. Ahora, ¿qué valor va a ser la imagen de ese A? ¿Cualquiera? En la roja nomás. El límite. Exacto, va a ser el valor del límite. Muy bien, va a ser este valor acá. No me puede dar cualquier imagen, me tiene que dar el valor que corresponde acá para que se rellene, ese puntito. Lo que yo quiero es rellenar esto para que sea continua. ¿No? Evité la discontinuidad. Por eso se llama evitable. Es posible subsanar esa discontinuidad. Ahora, en la azul, ¿qué debe pasar en la azul? Lo mismo que dice el compañero. Darle la imagen a A, darle la imagen a, no esta que está acá arriba, sino esta que está, el valor del límite, para que yo salve la discontinuidad. ¿Se entiende? Por eso es lo que estoy tratando de evitar es la discontinuidad. Por eso se llaman estas
evitables. Vamos a ver, y ahí por ahí va a cerrarle mejor la idea cuando sería no evitable. ¿Sí? Vamos a ver la otra clasificación. Profesor, permiso, ¿puede decir Evitable, salto finito. Sí. por qué en la primera no es continua? Si la imagen es la misma normal que el límite. No, la primera no. La imagen, ojo, la imagen está acá arriba. Está definida esta función de esta forma. ¿Se ve el cursor, no? Esta es la función salvo... O si no le marco con el color. Esta es la función. Acá no está definida la imagen. La imagen está definida acá arriba. Para A. Entonces te queda el huequito acá. Y claro, el límite está definido ahí abajo. Abajo. Y la imagen arriba. Entonces la condición 3 no se cumple. La imagen y el límite no son iguales. Y, o sea, supongamos de que yo tengo mi función y empiezo a sustituir miembros, que es como el método viejo, ¿no? Para el método principiante, que es agarrar todos los 2 o 3 valores de X y ponerlos en Y. El resultado que me dé va a ser la imagen o el límite. Cuando vos tomes el valor de A, cuando vos estés considerando el valor de A. Cuando yo empiece a sustituir algunos valores del dominio, ese resultado que me dé, ¿va a ser la imagen o el límite? Pero vos estás sustituyendo ¿dónde? En la Claro, función, en el límite. Sí, en A. Bueno, si vos estás sustituyendo en A, vos tenés esta función, tiene pinta que es una parábola, ¿no? Esta función está definida por parte también. Está diciendo que para todos los valores del dominio es esta función. ¿Sí? Menos para A. Para A no vale la cuadrática. Para A vale la imagen definida como este valor acá. Esto también es una función por parte. Eso es lo que por ahí no se está pudiendo ver. ¿Sí? Esta es una función que está definida para todos los valores del dominio, la F azul. Pero para A no. Para A te dice que la imagen de A es este valor que está acá, F de A. ¿Sí? Por eso te deja un hueco en la curva y te pone un puntito acá arriba. Entonces, si vos querés calcular el límite de la función, claro, te aproximás a A. Y ahí te da este valor acá abajo. Pero en A, la imagen es este valor acá arriba. Y la condición 3 es la que no se cumple, por lo tanto, la función es discontinua. Es evitable porque si vos redefinís la función y decís que esta función, redefino la función, ¿ven? O sea, digo, para esta función quiero que la imagen de A deje de ser esta de arriba y sea esta la imagen de A. Entonces ahí te queda la función continua. Evitaste la discontinuidad. En la roja, la función está definida para todos los valores del dominio, menos para A. Ahí directamente ni tiene imagen A. Condición 1 ya ni se cumple. Es evitar porque vos podés redefinir la función y decir, para todos los valores es la función roja y para A que sea esta la imagen. Entonces te rellena el huequito que había. Por eso es posible evitar. ¿Sí? Ahí está. Vamos a mirar los otros tipos a ver si ahí cierra la idea. Sí. Una pregunta. Entonces, si tenemos una función que está definida por tramos y hay algunos tramos que se dice que son continuos y otros que no, que son discontinuos, ahí entonces la totalidad de la función es discontinua, aunque tenga tramos que son continuos. Exacto. Esta función es continua acá en todo. Por eso yo decía hoy, cuando vos estás trabajando con el tema de continuidad, en realidad te estás preocupando por dónde es discontinuo. Ahí te estás preocupando. Si en un lugar es discontinua, listo, es discontinua la función. ¿Cierto? En infinito tramo es continuo. Muy bien. A ver.
Fíjense, estas son, le llaman no evitable. Acá hay una discontinuidad no evitable. Vamos a mirar la azul. Salto finito, o sea, el salto es finito como el anterior. El salto es finito como el anterior, pero ahora no es evitable. En el anterior era finito y evitable. Acá es finito y no es evitable. ¿Por qué? ¿Por qué es salto finito en principio? Por esta cuestión acá. Fíjense que no es un huequito, sino es un tramo. A ver, me marco. Un tramo más. ¿Ven? No es un salto nomás, un huequito. Pero es finito el salto. ¿Se entiende? Es contable. ¿Está? ¿Por qué es no evitable? No puedo evitar, no puedo redefinir la función para que esto se una, como sí podía en el ejercicio anterior, que era simplemente reasignarle la imagen como el valor del límite, como decía el compañero. Fíjense que acá, ¿cuál es el límite? En esta azul, ¿cuál es el límite cuando X tiende a B? Porque tiene el límite lateral distinto, dice el compañero. O sea que no tiene límite. Entonces, esa cuestión no puedo subsanar. Si ya no tiene límite, no puedo subsanar eso redefiniendo nada. Si redefino, cambio todo de última, si quiero que esas dos ramas se unan. ¿Sí? Existe la imagen en el punto, condición 1 se cumple. Condición 2 no se cumple. Por ende, condición 3 tampoco. Pero ahí ya no puedo evitar. Fíjense la roja. Condición 1, ¿se cumple? No. No tengo imagen en A. Condición 2, ¿se cumple? Tampoco. La imagen, el límite es infinito. Por ende, condición 3 menos se va a cumplir. ¿Sí? Esta es no evitable. El límite no se cumple. O sea que la condición 2 me habla de la no evitabilidad. O sea, no voy a poder evitar, no va a ser no evitable, perdón, no va a ser no evitable si la condición 2 no se cumple. O sea que si no existe el límite ya no puedo hacer más nada, no puedo evitar. Fíjense que en la primera, en la evitable sí existe el límite. En la no evitable no existe el límite. Exacto. Ahí creo que en el chat dice, si tiene límite sí puedo redefinirlo. Exactamente. Exacto. Fíjense el salto. Otra cosa que nos queda acá. El salto. Porque acá es salto infinito. ¿Ven? Acá. El salto es infinito. No puedo unir nunca esto ni contar. El salto acá es infinito. ¿Sí? Acá sí. En el azul sí lo puedo contar. ¿Sí? O sea, salto finito va a ser un huequito o este estilo. Se corta, pero se inicia ahí. En este caso ya va a ser infinito. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo sería? Porque hay asíntota, pues. Porque hay asíntota también, ¿sí? Asíntota ya no puedo unir. Fíjense acá. Indicar para qué valores de X se presentan una discontinuidad clasificada. Me da una función, ¿sí? Entonces, esa discontinuidad, ¿dónde se va a dar? Y en valores del dominio donde pase algo raro, ¿no? Entonces, planteo, en realidad, valores que estén excluidos en el dominio, ¿no? Porque en otros valores que estén en el dominio, puedo analizar, porque alguna de las condiciones no se puede, capaz no se cumpla, pero es más fácil identificar estas que no son. Por ejemplo, acá. Entonces, primero sería planteo el dominio, ¿sí? Discontinuo en X igual 2, dice la compañera, porque ella se da cuenta, por ahí también, ven, o sea, rescate todo lo que sabemos. Acá va a pasar algo en el 2. En X igual a 2 va a pasar algo. Entonces, primero lo que tengo que hacer es plantear el dominio y después probar las tres condiciones. O sea, tengan en cuenta, presentes esas tres condiciones y ustedes tienen que plantear
¿Ven? Así como yo pongo acá. Dominio, tal. Análisis de las condiciones. En x igual a 2, por ejemplo, sería. ¿Existe o no existe? ¿Existe la imagen o no? ¿Existe el límite o no? ¿Son iguales o no? ¿Ven? O sea, planteo, por eso le pongo acá en signos de pregunta. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Todos Todos los los reales reales menos menos el 2. 2. Los reales menos. Todos los Reales reales menos menos 2. el 2. ¿Existe la imagen del 2? No, porque no está No. incluida en el dominio. Y no, exacto. Ahí ya es discontinua. ¿Existe el límite cuando x tiende a 2? Bueno, a eso hay que calcular, ¿no? Hay que reemplazar, ¿sí? A ver, ahí un poquito les dejo. Les dejo un tiempito que hagan el límite cuando x tiende a 2. Sustitución directa, si me da una indeterminación, sálvenla. No hay atajo, ¿eh? Para salvar la indeterminación de los tendiendo a un número. ¿Salió ese límite? Da una indeterminación. 0 Con una 0 0. indeterminación, ajá, y hay que salvarla. ¿Cómo se salvaba? Factoreando el numerador, factoreando el denominador y tratando de simplificar. El numerador, ahí les ayudo. El numerador es 4, un... profe. ¿Cuánto? 4. No. Puede ser. O no. El numerador es un factor, es un trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos Da 4, 0, X más profe. 4. Da 0 me parece, ¿eh? El numerador es un trinomio cuadrado perfecto. Sí, profe, 0. X menos 2 al cuadrado, que simplifico con el de abajo y me queda X menos 2. Si sustituyo 2 menos 2, 0. ¿Condición 3 se va a cumplir? Tampoco. Y no, porque la imagen ya no existe, el límite sí, pero la imagen no, así que... ¿Y qué clasificación sería si existe el límite? Evitable. Evitable, ¿sí? ¿Y el salto? Si es evitable, no tiene salto. Salto infinito. ¿Salto infinito? Vamos a mirar. Acá están los cálculos. La imagen no existe. ¿Sí? Profe, una pregunta. Si es evitable, ya va a ser salto finito. Si es evitable, va a ser salto finito. Sí, sí. ¿Siempre? Sí. Ah, ya, perfecto. Profe, ¿le puedo consultar? Usted dice cuando es evitable, es decir, porque el límite tiene un límite, digamos. Tiene límite, sí. A ver, se presenta una de salto finito, ¿sí? ¿Ven? O sea, condición 1, la imagen no existe. Profe, Fíjense ¿sabe que es también, evitable porque tiene límite? tiene límite. También acá, en el límite, fíjense que en el límite, la condición 2, si me da infinito, porque puede dar infinito, ¿no? Si me da infinito, coincide con qué, algo que ya vimos hoy. Yo planteo el límite cuando x tiende a 2 y me da infinito. ¿Con eso qué puedo La concluir? ¿Cómo? que es una cosa. Una asíntota. Asíntota. Asíntota vertical. Y ahí habría un salto infinito.
¿Ven cómo ustedes tienen que ir ya relacionando con lo otro, ¿no? ¿Sí? A ver el gráfico. Sería no evitable. Y ahí sería así, ya no evitable. Profe, ¿por qué dice que tiene salto finito si no tiene salto? ¿Es evitable? No, a ver, fíjate, y analizamos, a ver, otra cuestión ahí que me parece que no quedó bien. Acá está el gráfico de la función, ¿sí? Este es el gráfico de la función. Fíjense que es una racional y coincide con una recta, porque se acuerdan que lo que hace, cuando yo grafica la equivalente, que es x menos 2. Porque si yo simplifico esta función, me queda x menos 2. Pero no está definida para 2. Por eso queda un hueco en x igual a 2. Y ahí vemos todo esto otro que estuvimos concluyendo. ¿La imagen de 2 existe? No. Queda un hueco. ¿El límite existe? Sí. Es 0. ¿Ven cómo coincide con esto que estamos diciendo? ¿Hay una asíntota? Y no, porque el límite me dio un número, me dio 0, no me dio infinito para que haya acá una asíntota. ¿Sí? Esta función, o sea, ¿qué veo yo acá? ¿Cómo la clasifico? Discontinua, evitable, de salto finito. ¿Sí? Discontinua, evitable, de salto finito. Porque veo que hay un huequito. ¿Está? Eso es lo que digo. Ahora, esto de evitar, de replantear el dominio, no lo hago yo. Solo si me dicen, ¿cómo evitas la discontinuidad? Bueno, asignándole como imagen al valor 2 el valor del límite. O sea, para que se cumpla la condición 3. O sea que la imagen de 2 sea un 0, pero sea igual 0, ¿no? Pero fíjense cómo la función es así definida, como me dio en el ejercicio, no cumple esto que estamos diciendo, ¿sí? No tiene la imagen ahí, la dejo ahí, pero ven, o sea, eso de evitar es una conclusión a la que yo llego. Se puede evitar, es evitable. Y a la función, y aparte de esto, que la imagen de 2 sea 0. Pero eso es una conclusión. A ver, me parece que hay algo que preguntó el compañero y acá. No recuerdo la pregunta. Me parece que habían preguntado si era evitable, siempre va a ser de salto finito. Un compañero preguntó. No, fíjense que esta es salto finito y es no evitable. No recuerdo si esa era la conclusión. A ver, un compañero preguntó hace un ratito. Yo pregunté yo me he preguntado si todas las evitables no tenían salto. Sí, sí. Las evitables tienen salto finito, ¿sí? Las evitables tienen salto finito, pero fíjate que este estilo de salto finito, ¿no? Este estilo, el estilo del huequito nada más. ¿Estamos? Este salto es finito, pero es no evitable, ¿sí? Ahí yo, claro, así como preguntaste, entonces estaba bien. Yo pensé que era pregunta, después me quedó dando vueltas en la cabeza y dije, si era al revés, si es salto finito, siempre es evitable, yo pensé que era esa, y ahí no. Porque esta es salto finito, esta es salto finito. ¿Sí? Esta es evitable, pero esta no. ¿Está? ¿Quedó entonces? ¿Quedó claro entonces? Seguimos. Vamos a mirar acá, esto ya está resuelto, pero queda ahí. Y vamos a ir cerrando con algunas cuestiones. Acá hay otra función. Esta función, 8 sobre x más 1. ¿Dónde analizaría la discontinuidad? En -1. En -1, que acá, por desgracia, no está
dibujado por la escala, ¿sí? En menos 1. ¿Qué nos estaría? Condición 1, ¿se cumple? ¿Existe la imagen de 1? No. No, con las formas que tienen esta, no. Condición 2, ¿existe el límite? Cuando x tiende a 1, a menos 1. No. ¿Eh? Por la forma. Si no existe el límite, seguro me dio infinito. O sea que hay una asíntota en menos 1. ¿Ven cómo vamos hilando todo lo que vimos hoy? Hay una asíntota vertical en menos 1. ¿Sí? Condición 3, menos se va a cumplir. No se cumple la 1 ni la 2, la 3 menos. ¿Qué tipo de clasificación le damos? No evitable de salto infinito. Muy bien, no evitable de salto infinito. Otra. Fíjense acá, ¿dónde analizaría? Analizaría acá, al inicio de la gráfica. Esa gráfica de x menos 3, raíz cuadrada de x menos 3. ¿Sí? Analizaría en este punto acá. ¿Sí? Seguramente este punto que está acá es un 3, x igual a 3, porque 3 menos 3, 0, raíz de 0, 0. En x igual a 3. Condición 1, ¿existe la imagen de 3? Sí. Sí, condición 1 se cumple. Condición 2, ¿existe el límite? Sí, existe. Existe. Ahí tomaría solamente el límite por derecha, porque ya por izquierda ni siquiera está definida la función. Ojo con esta porque el dominio empieza justo ahí donde me puso el punto. ¿Sí? Ahí me interesaría solamente el límite por derecha. Y condición 3, ¿y cuál sería ese límite? Perdón. ¿Cuál sería ese límite cuando x tiende a ese punto? 0. 0. La imagen es 0, condición 3 se estaría cumpliendo y es continua en ese valor. ¿Ves? Una función pícara porque arranca desde ahí. ¿Sí? El dominio está de ahí. Y ahí es continuo. Profe, o sea que no necesariamente tiene que tener límite de los dos lados. Si justamente está arrancando ahí, como en esa, ¿viste? Claro, claro. ¿Sí? Porque si vos analizas en otro lugar donde, a ver, por ejemplo acá. Por ejemplo acá. Fíjense, ¿dónde analizaría la discontinuidad? En 4. X igual a 4. Fíjense cómo está definida. Esta es por tramo también, ¿ven? Hay una racional definida para los valores menores de 4. Sería esta acá. Y hay una función constante, x igual a 3, en el caso contrario, o sea, para todos los otros valores. ¿Cuál es la imagen de 4? Condición 1, imagen de 4. 3. 3. Muy bien. Condición 2, ¿existe el límite cuando x tiende a 4? No. No. O sea, no existe. No, porque No, ahí sí me preocupo por los dos lados, ¿no? Porque ahí sí está el dominio definido para todos los valores. ¿Sí? ¿Condición 3 se cumple? No, tampoco. Y no. ¿Cuál sería la clasificación ahí? A ver. No evitable de salto finito. Exacto. No evitable, porque ven, el salto no es de un lugar, sino que es de muchos lugares, pero es finito. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno. Nos pasamos un poquito, pero bueno, fue medio lento en una parte porque tuvimos que reexplicar varias cosas, pero creo que vale, ¿sí? Presento acá 3 teoremas que son de presentación nada más, ¿sí? Esto por ahí no se evalúa, pero sí hay que presentarlos. El teorema de las funciones continuas, de esto que nosotros dimos, probamos la continuidad, que se cumplan esas 3 condiciones para
cuando es continua, ¿sí? Se cumplen estos teoremas que están acá. Un teorema, el de los valores extremos, ¿sí? Valores extremos, o teorema de Weierstrass, dice toda función continua en un intervalo cerrado AB, acá tengo abajo, ¿no? En el intervalo, lo miro en el eje X, ¿sí? Tengo en ese intervalo cerrado AB, toda función si es continua en un intervalo AB, presenta un máximo absoluto, M mayúscula, y un mínimo absoluto, M minúscula, en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, son teoremas que se cumplen para funciones continuas. ¿Sí? En un tramo, en un intervalo cerrado, la función va a tener un máximo y va a tener un mínimo. Este otro teorema que se llama teorema de valor intermedio o de Cauchy, dice que si la función es continua en un intervalo cerrado y toma en los extremos del intervalo valores distintos, ¿sí? En los extremos del intervalo toma valores distintos. En A toma f de A acá abajo y en B toma f de B allá arriba. Entonces, si pasa esto, dice que todos los valores comprendidos, entonces la función toma todos los valores comprendidos entre la imagen de A y la imagen de B al menos una vez. Claro, si la función es continua, fíjense la definición, ¿no? Si la condición, si la función es continua en ese intervalo y toma imágenes en los extremos, quiere decir que también va a tomar imágenes todos los valores que estén dentro de ese intervalo. ¿Se entiende? Claro, si la función es continua en un intervalo, me está diciendo eso, ¿no? Que todos los valores dentro de ese intervalo van a tener su correspondiente imagen. Ese es el teorema, ¿no? Esto se cumple. Si la función es continua en un Y si intervalo... fuera constante, todos tenemos la misma imagen. Exacto, la característica, pero en ese intervalo, como la función es continua, constante, todos los valores intermedios del intervalo, ese C que pone acá, va a tener una imagen. Va a ser la misma constante, pero me dice eso. No va a pasar algo contrario. Es como que lógico, ¿no? Este teorema, como que lógico. Sí, si es continua, todos los valores intermedios van a tener imágenes. Es como que lógico, ¿no? Y el último, y ahí terminamos, es el teorema de valor intermedio, o de Bolzano. Este está interesante también, dice, si f es una función continua, otra vez, si f es una función continua en un intervalo, y toma, fíjense qué interesante, en los valores extremos del intervalo, valores de distintos signos. Por ejemplo, yo tengo valor de 3 a 7. Y la imagen de 3 y la imagen de 7 son valores de distintos signos, entonces existe al menos un punto interior al intervalo, un punto entre 3 y 7, en el cual la función se anula. Claro, si es continua, quiere decir que la gráfica, si justamente en estos extremos me está dando valores de distintos signos, quiere decir que la gráfica al menos cortó una vez al eje X en mi función. Tiene al menos una raíz, puede haber cortado más veces, ¿no? ¿Sí? También es bastante entendible este teorema. ¿Está? Estos teoremas son para que ustedes conozcan y después por ahí lo que hacen es justificarnos ciertas cosas que hacemos o nos da la idea, o sí, más que nada justificar ciertas cosas que hacemos. Bueno, chicos, nos pasamos 10 minutos, pero creo que ha resultado una clase bastante interesante. No sé si me quedó colgado alguna cuestión que no haya podido leer en el chat. La verdad que hay que mirar de todos lados. Bueno, chicos, no sé si hay algo que haya quedado pendiente. Creo que respondí todo. Y bueno, si no, están para eso justamente las clases de consulta, para poder reafirmar todo lo que haya quedado pendiente. Bueno, chicos, dejamos por acá Gracias, profe. entonces
Chao, profe, Mañana, gracias. mañana Gracias, sí hay profe. clase. Chau. Nos vemos. Mañana sí hay clase con el profe René a partir de las 7:30. Oh, profe, ¿Sí? gracias. Lleven mate virtual, dice el profe. Nos vemos. Chao, profe.